Bueno, preséntense entre ustedes, si les parece bien. ¿Quién presenta a quién? ¿Quién arranca? Yo lo presento a Sergio. Sergio Mariano Bravo, un amigo, y siempre digo que lo único que tiene de bravo es el apellido, porque es una persona sumamente buena, generosa, y yo creo que eso es muy importante destacarlo, sin perjuicio de que lo que aquí importa, yendo a lo literario, para mí ha sido un mentor en materia de lectura. Muy agradecido de tenerlo en mi vida como amigo y después como mentor de lectura, porque es una persona que es profesor de letras, tiene una amplia experiencia en la docencia, en la gestión cultural, y gracias a él he conocido cosas que de otra manera no hubiera conocido, y me parece bueno en estas oportunidades, estos espacios de encuentro, para que eso que vos haces se pueda seguir compartiendo y llegando a más personas, porque la literatura, a los que nos gusta la lectura, nos emociona, nos permite encontrarnos, viajar, interpelarnos, y bueno, yo te agradezco ese aporte tan importante que hiciste en mi vida, más allá de la amistad, que es el bien más preciado. Muchísimas gracias. Yo te lo presento. Él es César Mariano Vejero, es abogado. Diría casi es una de las cosas más sencillas de lo que es, porque en realidad siempre le comento a él y a otros amigos que compartimos que es un hombre renacentista. Es un tipo que juega al fútbol, que es un tipo que lee muchísimo, escribe muy bien, hace teatro, es abogado, es padre, es de todo un poco y un amigo incondicional. Es un tipo muy inteligente, muy observador. Muy observador, tiene una memoria de elefante para las cosas que uno comenta o dice, se acuerda permanentemente el punto y la coma de una charla y sobre eso opera. No es un tipo que deje las cosas para mañana, es ansioso, le gusta todo para ayer. Y la lectura es una descarga muy importante en su vida porque tiene tal actividad en todos los órdenes, que yo creo que cuando él se va a su espacio de la casa o del lugar que sea a leer o a trasnoche, es donde libera un poco toda esa tensión que ha ido acumulando durante el día. Lee con una pasión y una voracidad increíbles. Yo no le llego, por supuesto, al nivel que tiene y al ritmo. Lee hasta tarde, se levanta temprano, va a trabajar, sigue todo un día llenísimo de cosas y él está como lechuga. Obviamente que tiene que ver también con la edad que tiene. Pero es muy buena persona. Es un tipo muy honesto, es un tipo muy directo, es un muy buen amigo. Yo me siento orgulloso de tenerlo en mi corazón como uno de los amigos más queridos. Y además hemos compartido cosas en la gestión y en la vida que no las voy a olvidar nunca, las tengo absolutamente presentes. Yo creo que he aprendido yo más de él que él de mí, a pesar de la edad que nos diferencia. Ese es don César Mariano. Se nota que somos amigos, ¿no? Así es. ¿Quieren sacar el primer papelito? Vamos a sacar el papelito. Y dice: ¿escribir es para cualquiera? Yo creo que cuando se generan espacios para que uno escriba, todos pueden escribir algo y todos tienen algo para decir. Tengo la otra charla con un amigo que me decía: mi mujer siempre me dice que tengo que escribir, pero yo creo que tengo que escribir un libro. Y yo decía: esto no es para mí. Y yo le tiré un golpe bajo, le dije: si yo te pidiera porque yo sé cosas de su vida y sé cómo se emociona, por ejemplo, él está rondando los 60 y llegó un niño a la familia, ¿no? Un sobrino que estaba muy esperado, muy ansiado. Y le digo: yo te escucho hablar, si yo te pidiera que vos escribieras sobre esa relación y lo que te genera ese chico en tu vida, ¿cuántas hojas me escribirías? Y él me dijo: no sé, muchas. Y bueno, date la posibilidad de escribir, porque vos me lo contás tan lindo. O sea, todos tienen algo para escribir y a veces lo que no nos hacemos es un tiempo para escribir. No sé, eso pienso yo, ¿no? Yo creo que tenés mucha razón en eso. Creo que en realidad, todo el mundo puede escribir. Yo creo que todos tienen. Hay que ver cuáles son los que se lo permiten. Porque un poco, ya sea por el tiempo, ya sea por el trabajo, ya sea por las ocupaciones que tiene la gente hoy en día,
vos tenés que darte un tiempo para, entre todas las cosas que te gustan hacer, la escritura, si es que a vos te gusta, o que de pronto querés escribir, dejar plasmado algo de lo que te pasa a vos en tu vida, con tus hijos, con tus nietos, con el mundo que te toca vivir, creo que es importante que vos acudas a un grupo, porque vos en grupo te sentís respaldado, te sentís acompañado de mucha gente que quisiera escribir y no sabe cómo dar el primer paso. Porque si bien es cierto, es importante la lectura, que es muy importante, porque si vos no te acercás al libro, a cualquier libro, de lo que te guste, de la materia que te llame la atención, es difícil que quieras escribir. Van relacionadas, es impresionante. La lectura te despierta, te hace vivir mundos ajenos, paralelos, soñados, qué sé yo, y te despierta la gana de decir algo sobre eso, de escribir algo sobre eso, y ahí empieza el juego. Siempre tiene que haber alguien que te motiva, por eso es tan importante el adulto que motiva a leer al chico, porque la lectura cuando te la presentan y cuando te la hacen conocer y cuando te leen un cuento, todos aquellos que han tenido abuelos, tíos, padres que les han leído cuentos, no lo olvidan nunca. No lo olvidan es nunca. Mágico. Bueno, Coincido. Y además hay algo que también me parece muy importante, que es, y que a mí me llamó la atención, habitando Casa Ovejero, ahí va un chivo para Casa Ovejero, que si bien son procesos muy individuales, muy personales, cuando se da en un colectivo funcionan cosas distintas. Nosotros venimos coordinando un taller que es de amigos y amigas hace 4 años, donde hemos combinado la experiencia de lectura y escritura y vemos los procesos de transformación de las personas. Pasa lo mismo en teatro, pasa, ¿no? Incluso cuando las armonizaciones, ¿no? Que la gente venga a compartir un tiempo para uno. Después cada uno se expresa y después pues, seguirá profundizando, seguirá escribiendo lo que hizo en la semana, lo trabajará como una suerte de borrador, de boceto, como un laboratorio de ideas, ¿no? Pero desde el simple hecho de manifestarse, de liberarse de las tensiones diarias, de los fantasmas que todos tenemos y nos habitan, el querer nadar en aguas profundas, porque darte un espacio para reflexionar, para pensar y creo que para liberar. Entonces yo creo que todos tienen algo para decir, para expresarse, para crear. Somos creativos, ¿no? Lo único que hay que ponerse en modo creativo. Y esto, el taller, lo único que va a hacer es invitarte para que te tomes 2 horas y media de la semana, si te gusta, obviamente, y tenés ganas, que es eso lo fundamental, animarse, tener ganas, para probar. Y después cada uno, si quiere seguir profundizando, adquiriendo nuevas herramientas, nuevas técnicas, podrá hacer otros procesos. Pero ese proceso de sentarse frente a una hoja que esté en blanco y escribir y escuchar un cuento que te va a disparar y te va a poner en un mundo creativo, ya me parece fenomenal. Sí, y sabés que hay algo que es importante y que no es menor, que es, hay mucha gente que escribe en soledad y que no muestra lo que escribe, ¿no? No es lo mismo, porque la magia de que otro te escuche y te diga, me gustó, al final me pareció flojo, yo le pondría tal cosa, o eso que vos me quisiste decir tal cosa, no, nada que ver, porque el otro recrea el mundo que quiere crear a partir de lo que vos escribiste. Todo eso es mágico y eso se hace con personas. Se hace con personas de tu círculo, amigos, personas que te quieran y que tengan afecto y que la pasen bien con vos. Y el grupo lo que tiene que lograr es eso. Totalmente. Lograr eso, esa empatía. A nosotros nos pasa, ¿no? De que como lectores, cuando encontrás una cosa que vos decís, wow, y lo querés compartir. Es como que el lector siente esa necesidad de decir, no, mira cómo trata este tema del desamor, cómo trató este tema de la posibilidad de redención cuando cometiste una falla en tu vida, cuando te traicionaste o traicionaste a otro y te podés redimir. Entonces, hay tantas cosas tan buenas escritas que a los que nos gusta leer la compartimos. Y creo que después de esa lectura que te emociona, que te interpela, generar un espacio para que vos puedas escribir con lo que quiera o con las consignas creativas que siempre vamos a tener como una rueda de auxilio para aquel que la necesite en ese momento. Pero hay que animarse a dejarse fluir. Totalmente, absolutamente de acuerdo. ¿No? Vamos con un otro papelito. Así nos dice la directora, me toca a mí. Al azar. ¿Qué opinan sobre el error en el proceso de escritura? Mira, el proceso de escritura es tan mágico y tan personal
que yo no creo que haya errores. Yo no creo que haya errores en el proceso de escritura, porque lo que vos vas aprendiendo es a corregir lo que vos querías decir. Muchas veces escribís a borbotones, así, como la sangre, escribís, y después leí y decís, no es exactamente lo que yo quería, sacás esta palabra, sacás la otra. No creo que haya errores, siempre hay aprendizajes, son juegos, como todo. El pintor hace lo mismo, hace el boceto, lo borra, lo vuelve a cambiar, arranca la hoja, y en la escritura pasa lo mismo, es escribir. Y hay cosas, vos sos narrador, específica y muy buen narrador. Y yo siempre me sentí muy identificado con la poesía. Y la poesía me pasa, que por ahí a vos te pasa también lo mismo, yo ante una situación que tengo que escribir, que tengo que dejarla plasmada, puedo escribir 3 versos y me parece que están perfectos. No los toco más. Y hay otras cosas que no las he tocado más, que he tocado una pausa, y hay otras cosas que las tacho entera, pues nada que ver con lo... O sea, yo no creo que en el error, en la escritura, hay inspiración, hay momentos, y bueno, y después se convierte en una necesidad. Es como todo, después ya tienes que leer y escribir. Ya esperas una cosita, vas al súper, la cajera te dice una cosa graciosa, una cosa no, y llegas al auto y escribís dos cosas como para guardar ese momento. Ya deja de ser nunca es una obligación, es un placer. Sí, no, esto del error, ¿no? Es como un poco decís vos en estos procesos, me hace acordar, por ejemplo, ¿no? Un escritor que a mí me gusta mucho, que es un peruano, un cuentista, Ribeiro. Él hay unas obras completas, y en un prólogo de ese libro tira como un decálogo de consejos de escritura. Y después de tirarte el decálogo dice, che, yo lo que te recomiendo es que no sigas este decálogo o que inventes el tuyo propio, porque muchas veces te dicen, ¿no? Cómo deberían ser el armado. Lo dice también Stephen King en el libro Mientras escribo. Es escribir, después él te comparte su proceso. Hay muchos escritores que han compartido estos decálogos, estos procesos de escritura, y te dicen, yo escribo, fluye, va. Deja que tus personajes te habiten, que tus personajes vayan resolviendo las situaciones, no esperes a tener toda tu historia contada. Después entra en un proceso, como decís vos, de revisión. Y dice, escribir es humano, corregir es divino, ¿no? Y te da recomendaciones, ¿no? Baja tu historia para que pueda ser contada, en qué porcentajes podrías encontrarle después el sentido de lo que vas escribiendo. Pero como vos decís, no hay un error, hay procesos, y después cada uno va encontrando su forma de escribir. Hay autores que escriben libros que se han escrito de corrido, que prácticamente no tienen capítulos, que no dejan espacio, y son una maravilla. Sí. Y hay otros libros como que respiran mejor, desde lo visual, desde lo estético incluso, y también son muy buenos. Entonces, en definitiva, no hay formas correctas o incorrectas, cada uno tiene su voz que se va expresando. Y sí, obviamente, ¿no? Hay cuestiones de técnica y de ayuda, que la lectura nos va a hacer un aporte fundamental para que la gente vaya viendo y pueda ir viendo cómo escribe otro, qué te gusta, qué no. Pero en definitiva, alabado sea el error. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Hay algo de esto que es muy importante, es que aquellos escritores ya consagrados, o la gente que tiene ya un manejo organizado, te diría, entre comillas, de la escritura, de en qué momentos escribe y cuándo escribe y cómo corrige, se permiten licencias, porque hay licencias que entonces vos decís, cuando yo escribo un párrafo completo, sin un punto, sin una coma, y vos decís, desde el punto de vista gramatical, está mal, pero no tiene nada que ver con lo que es el proceso de escritura. Vos escribís como sentís, y de eso, si para dar a entender lo que vos querías decir, yo necesito como corrector decirte poner 2 puntos, poner una coma, ese es otro cantar, ¿no? Ese es otro cantar, por lo mejoras, pero la escritura en sí misma es lo que te marca el momento, el instante, el transmitir, ¿no es cierto?, lo que vos querías transmitir. Obviamente que el lector, vos dirás, bueno, en este cuento yo quería contar, para la redundancia, cuando yo me fui de pronto a Cerrillo y lo que me pasó en el camino. Entonces, yo pensé que te había pasado otra cosa completa. Bueno, el signo, lo polisémico del signo, la múltiple interpretación, es lo que hace que la literatura sea lo que es.
Tal cual. Todos entendemos y vivimos procesos. Casi como toda obra, ¿no?, artística, la termina recreando el lector, el observador, totalmente de acuerdo. El que escucha. Y esa es la magia, así es. A ver, Vamos a ir a otro papelito. Vamos a otro papelito. A ver, a ver, me toca a mí ahora. César Mariano, profesor. A ver, dice, ¿qué diferencias encontrás entre tu voz escrita y la oral? Qué buena pregunta. Mira, yo estoy a punto de sacar bueno, vos sabés porque ha sido un impulsor mi primer libro, y en la solapa del primer libro, cuando escribí algo que me parece que responde a esa pregunta. Mis personajes son mucho más valientes de lo que soy yo. ¿Es lo que vos crees? No, es así. Mis personajes pueden tomarse el atrevimiento de decir cosas que tal vez en el mundo en el que vivimos uno no las puede decir. Porque en un mundo en el que a veces hay que ser demasiado políticamente correcto, ojo, está bien, tenés que empatizar, ¿no? Hay cosas que o sea, uno a veces tendría ganas de decir en una determinada circunstancia, situación, decir alguna cosa y no lo decís. Y lo bueno es que los personajes lo pueden decir. Entonces está bueno, uno se atreve y suelta ahí cosas. Por eso yo alabo la valentía de mi personaje y no me avergüenza mi cobardía. Mi timidez ante ciertas cosas, creo que forman parte de lo que vivimos. Entonces, en la voz escrita, lo que se puede decir, el permitirte como ser otra persona, porque eso también es espectacular. Las cosas que pasan en la ficción, cuando uno escribe, no son cosas que te han sucedido necesariamente. ¿No? Entonces, uno se permite esas cosas de jugar, de habitar otras personas, de recrear situaciones, de pensar en cosas que... Y eso está muy bueno, esa es la voz escrita. En tu voz oral, en tu vida común, la ficción es mucho más rica. Sí. Aunque la realidad te funciona, ¿no? Hay una combinación ahí de insumo de ideas. Como decía vos, me junté fui al súper y una persona me dijo tal cosa y ya te genera una situación. Bueno, pasa eso mucho, ¿no? Entre la vida real y la vida ficcional. No hay nada fuera de eso, pero uno da rienda suelta a la imaginación cuando escribe. Sí. A mí me pasa eso. Ahora yo te voy a corregir, porque te digo que más que cobardía es prudencia, ¿no? Es prudencia, porque obviamente el mundo de convenciones tenés que ser prudente, y con los años la vas perdiendo. Porque con los años, yo digamos, con la prudencia que tenía, últimamente estoy bastante imprudente, pero nunca agresivo, ¿no? y nunca mal educado. Pero digo las cosas, por ejemplo, digo cosas que antes no diría, antes no hubiera dicho. Cosas, por ejemplo, si veo que alguien me atiende mal en un lugar o cuando no tengo respuesta entonces, cuando mi primer personal le digo, mira, A, B, C, D, bien, ¿no? Pero, ¿y se lo decía en forma poética? No, le digo bien, pero yo antes no decía, y creo, porque yo creo en mi mundo, que voy a mejorar el mundo que vivimos habitual, que si la gente toma conciencia de que lo que está haciendo hace mal, por ejemplo, qué sé yo, bueno, desde lo burocrático, por ejemplo, bueno. Fuera de eso, creo que a mí nunca me gustó mi voz. ¿No? Tu voz. Mi voz. Tu voz. B corta o Z. No tu voz escrita. No, nunca me gustó mi voz. Así que yo, por ejemplo, viene esto, cuando escribo, o escribía hace tiempo también, yo leía en voz alta y no me gustaba cómo sonaba en mi voz. Entonces, de pronto me pasaba que en la época de la facultad, con amigas mías que por ahí son poetas, yo les decía, lee esto, y cuando lo leía me pareció una maravilla, que tiene que ver mucho. Por eso yo dejé de leerme, o en privado sí, cuando yo estoy solo, leo y le doy pausa. Por eso esa voz literaria me gusta, pero me gusta más cuando la escucho en otra persona. No sé por qué. Bueno, sí me encanta leer lo que escribo, y mi escritura, insisto que es la poesía más que nada, tiene que tener las pausas que yo necesito, porque es como necesito respirar cuando digo cosas. Y entonces hago pausas y de pronto me parece que hay cosas en las que le pongo mayúsculas porque me parece que es muy fuerte, muy importante. Y vuelvo a hacer pausas. Y entonces obviamente yo no trabajo con el verso tradicional ni con la poesía tradicional. O sea, no sigo ni métrica ni sigo estrofas. Hago estrofas de verso libre y demás.
Entonces, a mí me gusta escribir y escribo en cualquier parte. Y en eso me parezco a mi madre que le encantaba la cocina. Entonces, todas las revistas, todos los almanaques, todas tenían recetas atrás escritas. El papel que pescaba y anotaba las recetas, los ingredientes y el desarrollo. Y yo eso hago también con el verso. Porque entonces después no encuentro la agenda, por ahí me desordeno. Entonces agarro un papel, lo doblo y escribo. Y eso después lo desarrollo, ¿no? Y cuando tengo un boceto, que por ahí tomo café con una amiga, con otras amigas desayuno, una vez la almeo, etcétera, le digo, lee esto, ¿de quién es? Después te cuento. Y lo escucho en otra voz y con otra persona, y ahí me gusta. Y después les digo, me gusta. Lee muy bien, yo le aviso que lee muy bien. Bueno, es modesto. Sí, no, así que, por eso, pero son dos cosas que van unidas, ¿no? Directamente. Ahora, bueno, vos tenés buena voz, y hay muchos escritores españoles, poetas españoles, que yo los sigo, sigo en muchas, hay también, por supuesto, argentinos que te leen un poema y a vos te parten cuatro porque te lo leen y te lo interpretan tan bien que eso también es lo que le falta a la gente. O sea, que yo te lea, que yo te cuente, que yo te lea un poema, 2 minutos, no sé cuánto, tomas un café y si tenés ganas de llorar, como diría More Kazan, llora. Claro, tal cual. Forma parte de la magia de estos encuentros la posibilidad de que te lean un texto, un cuento, una poesía que te va a motivar, que esa es la primera parte del taller, como siempre una lectura disparadora, que genera también un ambiente creativo, ¿no? Que eso desde las neurociencias también está estudiado, ¿no? De cómo vincular el arte para que te dispare y te genere un ambiente creativo. Sí. Me parece que está muy bueno. Después te va a emocionar o te va a interpelar la lectura porque son lecturas seleccionadas para eso. Y después vamos a trabajar en consecuencia, pero esa posibilidad de que cada uno escriba lo que tenga ganas de escribir y después le ponga voz a su relato me parece muy buena, porque no muchas veces aquellas personas que por ahí no frecuentan o presentaciones de libros o encuentros y demás tienen la posibilidad de que el propio autor te lo lea. Y hay una voz que creo que es importante también desarrollar para ver cómo suena tu cuento. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y sabes que hay... lo bueno que nosotros vamos a plantear con el taller es que no tenés la obligación de escribir si no querés. Si vos no querés escribir, no escribís. O sea, vos escuchás, opinás, discutís, no sé, qué sé yo. Te cuestionás vos. Él es el profesor bueno, yo sí los voy a obligar a escribir. No hay obligación, pero de verdad. Sí, yo digo, cosa que vos vayas, porque mucha gente, jóvenes, medianos, más grandes, es como que tienen muchas obligaciones en su vida y no quieren otra, no quieren un espacio de placer. Entonces vas a venir, vas a escuchar un cuento, tal vez un fondo musical, que elegiremos algunos temas buenos de música para darles un fondo que la lectura con algo de música también viene bien. Y si querés escribir, fantástico. Y una vez que le pegues la vuelta, no lo vas a querer dejar de vuelta. Así es. ¿Vamos a otro papel? Claro, que sí, vos de allá. A ver, al azar. ¿De dónde nace Libros y Miradas y de qué se trata? Libros y Miradas nace de nuestra amistad. Otra cosa. Esto nos da rating, así que llorar tranquilo. Vos dijiste recién, ya te estabas poniendo. Explicamos. Yo te salvo. El Libro y Mirada nació de esto, nació de una amistad, de la idea de compartir lectura. Lectura buena, lectura que emociona, lectura que te hace reflexionar, que te hace viajar hacia afuera y hacia adentro. Tal cual. Y la posibilidad de eso, ¿no? De juntar a gente que le gusta lo mismo, le mueve esa pasión por la lectura, y de darnos un espacio semanal, un espacio en nuestras vidas para encontrarnos. Entonces vamos a compartir esa lectura. Esa lectura de alguna manera, vuelvo a decir, te va a emocionar, te va a decir algo, y después vamos a dar esa oportunidad con consignas creativas para que la gente escriba. Sí. ¿No? Y la idea es eso, es el libro, es compartir miradas, es compartir un espacio, compartir el diálogo tan importante como herramienta de construcción social, ¿no? Salir de las
digamos, esa mirada maniquea del mundo, ¿no? Que es una cosa o la otra, de la bipolaridad. El arte permite, ¿no? Respetar la diversidad de ideas y encontrarnos, porque nos va a unir la pasión por la lectura y las ganas de escribir y de contar algo. Y bueno, saber que hay muchas miradas sobre las cosas, porque cuando uno tira una consigna y ve que pega de distintas maneras y cada uno te trajo cosas que te sorprenden, bueno, ese es, ojalá que se traduzca, como todo hecho artístico y cultural, en un aporte a la comunidad. En definitiva, eso hace, creo que es lo mismo que busca Casa Ovejero con el teatro, todo. Más allá de la expresión artística que hace, es hacernos unas personas un poco más civilizadas en el hecho de respetar el otro, de valorar lo que hace, encontrarte en las diferencias y no sé, y construir una mejor comunidad. Sí. Creo que eso es lo que siempre nos gustó de vincular lo cultural con lo artístico. Y porque la literatura, además de la expresión teatral, además de la expresión plástica, de la musical, todo, creo que especialmente la literatura, lo que ha ido haciendo a lo largo de la humanidad, ha sido transmitiendo las ideas, los pensamientos, ¿no? Las grandes luchas de la humanidad, los grandes dolores del hombre, los crecimientos, los retrocesos, todo eso a través de genios de la literatura y toda la gente que produce, que hace un libro para que otro tenga, digamos, encuentre un sentido, encuentre una razón, encuentre un tema, encuentre qué sé yo, y descubra otros caminos. Creo que la literatura es muy, muy fuerte en ese sentido. Y lo que transmite básicamente es la condición humana. Que mirá si hay algo, ¿no? Tal cual. Tan particular lo que somos nosotros, lo que nos espera, de dónde venimos, hacia dónde vamos y lo que dejamos y lo que no dejamos. Todo eso está en las páginas de un libro. Lo mismo que un monólogo, que una actuación fantástica que te hace llorar o que te conmueve o que te dejas 10 días sin pensar en otra cosa cuando ves a alguien que actúa, que dice algo que proviene de un texto, de la interpretación de una persona, de un actor, que te lo dice perfecto, con todo, con el director, con todo lo que tiene que ver con la expresión artística que vos acabas de decir. En la literatura se trasunta en escuchar o en leer y en escribir. Si no querés escribir, no escribirás, pero seguramente en silencio y en secreto escribís algo. Lo escribís en alguna parte, lo dejás escondido. Porque yo creo que cuando algo te toca la fibra más profunda, vos tenés necesidad de decirlo, de hablarlo con alguien, de salir a tomar un café con un amigo y decirle, mira, me leí tal cosa, me pasó tal otra, estoy pasando un mal momento, no sé qué me pasa, que no encuentro salidas. Eso es lo que vos tenés que encontrar como grupo, como escritores, como lectores, y ese creo que era inclusive una de las cosas que vos comentaste, una de las primeras que hablamos de libros y miradas, de decir, hay mucha gente, has visto, que le gusta leer, y qué te parece hacer un grupo, y hablábamos de eso también. Tiene mucho que ver con el ser, ¿no es cierto? Con esto de pararnos un ratito, nos debemos un tiempo para hacer lo que nos gusta. Y si algo me parece que puede ser entretenido y la puedo pasar bien, me lo debo doblemente. Totalmente. En el mundo ahora hay, ¿no? Se ha puesto como en buena hora que se ponga de moda, ¿no? Clubes de lectura, sí, ¿no? Y hay un renacer de ese tipo de cosas, porque si bien es un acto, vuelvo a decir, muy personal y un viaje fantástico, porque uno agarra, ¿no? Abre así la segunda hoja del libro y vos sos como que estás haciendo tu propia película, sí, ¿no? Vos haces tu película, ya te imaginaste a esa mujer que está dejando la casa, ¿no? Y el marido que no quiere que se vaya, y ya te lo vas imaginando los personajes, sentís las voces de cada uno, vos se las das las voces de cada uno, pensaste cómo es esa casa, qué está pasando, por qué la mirada del hijo que ve esta situación entre los padres, o sea, ¿no? Uno se pone en director, le pone todo, es maravilloso el viaje, sí, que hace. Sí. Y esto de compartirlo con otro y saber, como decís vos, que como humanos que somos, no estamos solos en este viaje. O sea, uno puede sufrir de amor, pero si va a leer las obras de grandes, ¿no?, escritores que han escrito sobre eso, te permite saber que no estás solo. No. Y que tal vez hay una salvación, hay un mensaje de esperanza después, ¿no? Los que hemos estado atravesados por algún proceso de duelo, ¿no? Cuando uno lee alguna obra, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la muerte de Iván Ilich
Un libro que te toca, ¿no? Tremendo. ¿Qué está sintiendo la persona que se va? ¿Qué desea la persona que se va? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué está sintiendo la familia? Tal vez el disimulo frente a lo otro, la persona que solo quiere que lo apapachen y lo mimen y lo cuiden como si quisiese a un niño en el momento que se está yendo. Entonces te enseña a ser más empático, a comprender mejor algunas cosas del mundo, a que reflexiones sobre eso. Entonces, el libro y mirada, en definitiva, es una invitación para que nos demos ese espacio, como decís vos, para desarrollar esa parte de la humanidad que todos tenemos. Nos gustan los cuentos, siempre nos han gustado que nos cuenten cuentos, Sí. como decís vos, desde chico, ¿no? De que te iban a contar, el que tuvo la bondad en su vida de que alguien le cuente un cuento, de que alguien le cuente algo, se lo recuerda perfectamente. Y bueno, eso, nos contemos un cuento, volvamos a ser niños, seamos con todo el anclaje y el bagaje que tenemos encima, nos demos un espacio para escribir, para sorprendernos, para mirarnos, para aprender del otro, para compartir y para viajar juntos. Totalmente, totalmente. Ahí, Ahí te dejé un regalito. Un ¿Sabés papelito para- más. ¿Sos canal o fuente a la hora de escribir? Qué buena pregunta. ¿Sos canal o fuente a la hora de escribir? mira, yo particularmente siempre me sentí como canal, ¿no? Siempre me sentí como, bueno, creo que, y eso tiene mucho que ver con la docencia, porque yo creo que siempre he trabajado con adolescentes, con más chicos, y con adultos grandes, en los turnos noche, cuando recién me recibí. Aprendí muchísimo de los adultos en el turno noche, ¿no? Increíble. Pero con los adolescentes yo siempre me di cuenta que tenía que ser canal, porque mi intención era, me preocupaba la gramática, pero no me preocupaba tanto como la literatura. Entonces les explicaba, o sea, después que les despertaba el gusto por el libro, que se rieran, que protestaran, qué sé yo, y los hacía trabajar en el aula. Les tocaba un cuento a cada uno, por ejemplo, y tenían que contárselo al resto. Eso hacíamos en las horas, tenía 5 horas por curso. Entonces, un día dedicaba a eso. Entonces, y a muchos no querían saber nada, les daba vergüenza, se tiraban del piso, no querían saber nada, protestaban. Y otros disfrutaban, ¿has visto? Pues ya tenían una seguridad, ¿visto? De adolescentes, ¿visto? De plantarse, contaban el cuento, hablaban, y a veces, sin que yo se los pida, contaban porque usted sabía cómo vivió el autor y yo no sabía, porque ni me acordaba ya. Entonces decía, porque nació en tal parte, hizo tal cosa, escribió tal libro, se habían estudiado la vida del autor, todo, ese para yo ya me daba por bien servido. Ahí empezaban con eso. Entonces siempre para mí fue canal, con mis sobrinos, que no tengo hijos, tengo un montón de sobrinos de todas las edades, sobrinos nietos también. Entonces, siempre de libros y les cuento y les digo, siempre para mí es canal, es como que tienes que ir enseñando las recetas a los escones, a los que quedan, ¿no? Tienes que ir enseñando, tenés que tomar, porque para mí es el sentido, yo lo disfruto como lo igual que la música, todo disfruto muchísimo, pero me parece, Vito, que es muy lindo cuando podés transmitir. No lo logras con todo el mundo, obviamente, pero bueno, capaz que de pronto si alguien me quiere enseñar a mí economía, fracasa. Pero sí, en el tema de las humanidades, la literatura, para mí siempre ha sido mágico y me sentí canal siempre. ¿Vos qué te sentís? A mí me hizo pensar, vos sos un buen alumno porque respondés sobre la consigna. A mí me pondrían 0 porque me saldría de la consigna a la hora de responder. Creo que la pregunta está muy buena porque las dos, sea ser canal o fuente, se me vincula con el tema del agua, ¿no? O sea, El fluir. el fluir y el agua, ¿no? El no te bañarás 2 veces en el mismo río, ¿no? Y frases como esas. Y me voy a la imagen del río, porque el río viene trayendo, ¿no? Esos sedimentos que carga, ¿no? En su vida. Uno piensa un poco en lo que ha leído, en las personas que te tocaron, en las situaciones que viviste en la vida, y bueno, todo eso lo venís arrastrando, ¿no? Un sedimento que te va quedando, pero sin embargo siempre vienen arroyos nuevos, ¿no? Vienen nuevos cauces que te van sumando al agua de ese río, y que era un océano más grande, ¿no? En algún lugar va a desembocar.
Entonces eso de juntarse, compartir y ser a la misma vez canal, fuente y movilización de cosas me parece que es espectacular, no solo a la hora de escribir, sino en todo lo que tiene que ver con la cosa cultural, ¿no? Con el hecho cultural, con la movida cultural, con la gestión cultural, ¿no? Lo que transforma, lo que mueve. Entonces, como decís vos, te toca ser canal en la articulación y la vinculación con los otros, te toca ser fuente a la que hemos ido a beber ese conocimiento, en el caso tuyo de la literatura, y esa posibilidad de que todo eso, ¿no? sea como termine en un dispenser y que vos te alimentes y bebas de esa agua, me parece que es fenomenal. Y después cada uno tiene para aportar, ¿no? Será ese brazo, ese arroyo que se va sumando en esto que es una... Por decir, al final volvemos al tema de la humanidad, ¿no? Al humanismo. Yo creo que desde que se pintaron cosas en las cavernas, ¿no? Alguien tenía algo para decir, algo para contar, algo simbólico que quería transmitir. En los libros pasa lo mismo. En el libro tan bueno ese de Irene Vallejo, ¿no? La vida es un junco. Ella comienza con una historia que podría ser muy actual, que le escribió alguien, y es una historia que está en unas tablillas que encontraron, ¿no? De una señora que le dice a otra que se le fue el marido, que es mercader, le dice, che, hay una persona que te quiere conocer. Entonces ahí el juego de la infidelidad o no, y bueno, y eso fue escrito hace miles y miles de años. De años, tal cual. ¿No? Entonces sigue siendo, vuelvo a decir, las pasiones, las dudas que tenemos como hombres, esas mismas cosas, los mismos fantasmas, vuelvo a decir, que nos habitan desde hace millones de años. Esos mismos y se expresan de manera distinta. Sí, bueno, eso es justamente. Que los temas son los mismos, exactamente los mismos, vistos, ¿no? desde otro punto de vista. Bueno, son las cosas que en definitiva, son las cosas que nos conmueven y uno busca, yendo al cierre, que conmover, de mirada, queremos conmover a los demás. Sí, que se dejen conmover, que vengan a disfrutar y básicamente que te des un tiempo, si es lo que estás necesitando, un tiempo para compartir en grupo de muy buenas personas lectura y escritura. Sí. Solo ese es el propósito. Te va a hacer bien, te vas a liberar. Y después, si le querés poner un plus, porque tenés ganas de hacer algo más, seguirás trabajando en tu casa y con nosotros podrás compartir en cada momento porque nos gusta este tema, pero nos encontraremos quincenalmente para seguir desandando juntos un camino de libros y miradas, escritura, lectura compartida. Exactamente. Mucho placer. Gracias, chicos. Gracias. Hecho está. Muy bien, profesor Sergio Mariano.